Buenos días. Como parte del servicio de calibración ofertado por la empresa, Metrología ha desarrollado este corto video para dar apoyo a sus clientes en la interpretación y uso de los certificados de calibración. Un certificado de calibración, como el ejemplo que estamos viendo en pantalla, es un documento que consigna los resultados de la calibración e identifica completamente cuál es el ítem bajo calibración. También hace la identificación del cliente de quien solicitó la calibración. En la primera página encontramos información muy general, información muy general sobre quién es el solicitante de la calibración, dónde se realizó la calibración y la identificación del instrumento bajo calibración, tanto qué tipo de instrumento es, su fabricante, modelo, número serie, número de identificación. Este número interno de identificación es el número que el cliente le haya asignado a su equipo. Si los ha codificado, muchos no lo presentan. La división nominal de escala del equipo, el intervalo de medición y el intervalo nominal de calibración. No necesariamente son intervalos iguales porque un instrumento puede ser calibrado en un intervalo completamente diferente del intervalo de uso. Las últimas tres partes de información que aparecen en este lado izquierdo son la fecha de recepción de cuando recibimos el instrumento, cuando realizamos la calibración y cuando emitimos el certificado. La parte derecha tenemos unas observaciones generales que muchas son repetidas por todos los laboratorios y que se suelen colocar en los certificados de calibración. La parte más baja, todavía en la primera página, encontramos algunas observaciones específicas a la prestación del servicio. Por ejemplo, en este caso, que los puntos de calibración fueron acordados con el cliente y que el ítem bajo calibración fue suministrado por el cliente. Esta observación aparece en todos los certificados de calibración. La primera sección, ya dentro del contenido del certificado, es la de condiciones ambientales y documenta cuáles fueron las condiciones ambientales que se observaron durante la calibración, tanto en temperatura ambiente como en humedad relativa. También se hace la identificación de cuál fue el instrumento que se usó para medirlas. La segunda sección es sobre el método de medición, comparación directa, y aparece el método normalizado, el documento guía. Este documento puede ser libremente copiando y pegando este nombre, puede ser descargado de internet para verificar cómo hicimos la calibración o bajo qué lineamientos técnicos hicimos esta calibración. En la segunda página encontramos ya los resultados de la calibración y es los puntos de calibración. En este caso calibramos en 3 temperaturas, en -10, en 0, en 10. La indicación del instrumento fue exactamente esa en esos 3 puntos y la temperatura de referencia, la temperatura que indicó nuestro patrón, son estos valores. La corrección acá aparece como una resta entre estos dos valores, ¿cierto? Y es el número, la corrección a la indicación es el número o la cantidad que debería ser añadida a la indicación del instrumento para corregirla y llevarla a la temperatura promedio del patrón, que es una temperatura de referencia. Es una temperatura que viene a través de la diseminación de las unidades del Sistema Internacional de Unidades, algo que se conoce como trazabilidad, que tiene una sección aparte. El uso de esta información por parte del cliente puede ser decidir aplicar las correcciones. En este caso, si un instrumento marca -10, sumarle 0.36 para saber que la temperatura a la que está midiendo ya dentro del Sistema Internacional de Unidades corresponde a -9.64. También hace parte del reporte de los resultados de calibración la incertidumbre expandida de la corrección, que tanto margen de duda podemos darle a esta corrección, una probabilidad de cobertura y un factor de cobertura. La probabilidad de cobertura hace referencia a una probabilidad para medir algún tipo de seguridad sobre la incertidumbre. Esto quiere decir que con el 95% de probabilidad la corrección, el valor de la corrección, el valor verdadero, por así llamarlo, de la corrección, está entre 0.36 menos 0.24 y 0.36 más 0.24. En ese intervalo, formado de esa manera, sumando y restando la incertidumbre expandida a la corrección, en ese intervalo definido de esa manera está con el 95% de probabilidad, está la corrección que aplicamos, la corrección que deberíamos estar usando, ¿cierto?
En la parte de resultado de calibración también aparece un pequeño texto que dice que la unidad usada para hacer el reporte y las mediciones fueron los grados Celsius, a pesar de que la unidad para la temperatura en el Sistema Internacional de Unidades es el Kelvin. Sin embargo, es muy usual. Grados Celsius es una temperatura, es una unidad de medición que se usa con muy ampliamente usada, mejor dicho. La cuarta sección es la gráfica de los resultados de calibración y es una gráfica para mostrar de manera esquemática estos resultados de calibración. Aparece la indicación, por ejemplo, -10, 0 y 10 y cuál fue el resultado de la corrección junto a su incertidumbre expandida ya graficada. La sección de incertidumbre expandida hace referencia, es una sección donde solo estamos documentando la manera en que hemos hecho la estimación de la incertidumbre que ya reportamos en la sección 3, en la sección de resultados. Y la trazabilidad metrológica es la manera como nosotros declaramos que las mediciones de nuestro patrón están relacionadas con las unidades y con las mediciones del Sistema Internacional de Unidades. En este caso nos aparecen dos instrumentos usados para demostrar trazabilidad, que son el termómetro patrón que usamos y la identificación, qué tipo de termómetro es y cuál es el código interno que nosotros le hemos asignado. Y también aparece la identificación del horno de bloque seco que usamos durante la calibración como un medio de propagación de temperatura, de uniformidad de temperatura. Aparece la fecha en la última calibración que le realizamos a cada uno de los instrumentos. En el caso de los hornos de bloque seco no es calibración sino una caracterización y aparece la fecha de la próxima calibración. Es importante, nosotros siempre tendremos esto muy presente en el momento de revisar los certificados antes de emitirlo, que la fecha de próxima calibración o de próxima caracterización no sea anterior al día en el que se está haciendo la emisión del certificado, es decir, que se haya medido con un instrumento que sí esté calibrado y caracterizado. La última sección del certificado es la sección de revisión y aprobación. Aquí se identifica quién es la persona que revisó el certificado, qué cargo ocupa y la firma de la revisión.